Hola, hola, buenos días, bendiciones, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bendecidos, porque así es como el papito Dios nos quiere tener, amén. Hoy les saludamos desde la cabina de aquí, desde Radio Fuente de Vida 100.1 FM. Estamos transmitiendo desde Cancún, México, el paraíso, el Caribe de México. Aquí estamos. Y este es su programa Sanidad del Alma. Aquí estamos como cada viernes a las 10 de la mañana. Agradecemos a cada uno de ustedes ahora sí que su asistencia, su puntualidad o su compañía. Es una bendición tenerlos acá. Realmente tal vez yo no sé por nombre quiénes están del otro lado de la pantalla, pero yo sé que el Espíritu Santo sí lo sabe y Él sabe sus necesidades. Entonces, realmente es una bendición estar esta mañana otra vez aquí con ustedes y que no amanecimos en la cárcel, no amanecimos en una cama de hospital. Con eso, hermano, es una súper mega bendición. Porque realmente, hermano, estar en el hospital es terrible. Estar en la cárcel, yo me imagino que peor, ¿verdad? Porque vaya del hospital, medio te cuelas, medio te das tu alta voluntaria, te pones grosero, ¿no? Y hasta ellos te corren. Pero en la cárcel, hermano, creo que está difícil la huida, ¿verdad? Y gracias a Dios estamos nosotros aquí. Y los que penosamente estén en el hospital, yo les doy una palabra de parte de Dios, que nada de esto es eterno. Las cosas malas no son eternas, las cosas malas que pasamos no son eternas. Vendrán tiempos mejores. El diagnóstico que el doctor les dio, Dios lo puede cambiar, porque para Él no hay nada imposible. Para aquellos que están en problemas, que no durmieron en casita, que están en otra situación, Dios les bendiga, Dios sea con ustedes, que Dios muestre su favor en cada uno de ustedes. Y espero que en esta hora que estemos aquí, el Espíritu Santo les hable, que el Espíritu Santo les redarguya, que el Espíritu Santo les dé el querer como el hacer, y que el Espíritu Santo abra el entendimiento. Amén, porque si no es el Espíritu Santo, realmente nosotros por nuestra inteligencia y nuestra propia gracia, la verdad no. Es realmente el Espíritu Santo que pone el querer como el hacer. Y recuerde que estamos en la serie Hablemos de Jesús. Hemos hablado de Pablo, hemos hablado de Pedro, hemos hablado de Génesis, hemos hablado de las mujeres, hemos hablado de la Agenda 2030, hemos hablado de la hechicería, de la brujería, del ocultismo, de no poner cosas de ocultismo en nuestra casa, no llevar fuego extraño a nuestra casa también, ¿verdad? Y no pasar por el fuego extraño a nuestros hijos. Hemos hablado también de los Terian, hemos hablado de todo este adiestramiento que tiene el gobierno mundial en contra de nuestros hijos para que ellos piensen diferente, que ya no sepan si son mariposas, si son pulpos y a ver qué son, ¿no? Y hemos hablado de muchas cosas, pero un día el Señor me dijo, y bueno, ¿cuándo vas a hablar de mí? Y digo, pues siempre hablo de ti. Y entonces, pues a veces como que damos por sentado que todo mundo conoce al Padre, que todo mundo conoce al Hijo y que todos conocen al Espíritu Santo. Y a veces yo me topo y me dicen, hermana, es que yo realmente soy cristiano, pero así que yo crea que Jesús vino y murió, a mí no se me hace así como que. Y le digo, o sea, ¿usted lo duda? Sí. Y le digo, ¿sabe por qué duda? Porque no conoce en sí la esencia o no conoce en sí en la palabra de Dios. Y algo que hemos dejado sentados aquí en la radio, en el programa Sanidad del Alma, aquí su servidora, es que yo me rijo de la palabra, yo me rijo de la Biblia, de esta preciosa palabra que el Señor me dejó. Aquí están las instrucciones de cómo debo manejar mi vida, el negocio, mi familia, cómo debo de manejarme con mis hijos, aquí hay administración, aquí hay ciencia, aquí hay de todo. Entonces, si usted y yo nos basamos que la Biblia es la palabra de Dios, ya nos entendimos, ya hicimos migas, ya hicimos clip. Entonces, en la palabra del Señor habla acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y a veces mucha gente no conoce en sí de dónde vino Jesús o cómo es que nació Jesús, cómo es que son tres dioses y a la vez es un Dios o es un Dios en tres dioses. Y ya no sé, ¿verdad? Que Chuchita la bolsearon y pues ya no sabemos. Pero déjeme decirle que espero en el nombre de Jesús que yo me pueda dar a entender, y si yo no me voy a entender, que sea el Espíritu Santo que nos ayude a entendernos, hermano, porque realmente es el Espíritu Santo que nos lleva a entender la palabra de Dios. Y para eso, mire, vamos a declarar la palabra de Dios, que es poderosa, que rompe ambientes, que rompe atmósferas contrarias, negativas, que entra a la presencia de Dios
y en esta hora declaramos que la presencia de Dios está en este lugar, porque eso es lo que pedimos, que el Espíritu Santo venga, que el Espíritu Santo venga a hacer su labor, que llegue a hacer lo que Él tiene planeado con nuestras vidas y lo que Él quiere hablar. Entonces declaramos la palabra en el nombre de Jesús, que rompa los ambientes espirituales que hay en la casa de violencia, de amargura, de tristeza, de ansiedad, de opresión, de depresión, de lo que sea. En el nombre de Jesús se abren cielos abiertos de bendición. Y la palabra del Señor dice así en el Salmo 107:20: y envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Gloria a Dios. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. No dice envió su palabra y a ver si los sana y a ver si los libra. Es punto y consentado, dijera una viejilla. Hay una mi amiga mía, ya lo hizo, envió su palabra y lo sanó. ¿Usted lo cree? Dios puede sanar las heridas de su alma del pasado y darle un lindo y bendecido porvenir, un bendecido futuro. Entonces vamos a hablar de Jesús, pero vamos a hablar de la preexistencia de Cristo. Esta es una doctrina fundamental en el cristianismo, pero a veces penosamente no se muestra en las iglesias, o tienes que llegar a ser miembro activo y a un colaborador. Tienes que llegar a ser a un servidor para que te den esta doctrina. Pero yo creo que la doctrina se tiene que dar sí o sí en todos los aspectos. ¿Por qué? Porque mucha gente no sabe quién es Jesús. Por ejemplo, si yo le dijera en este momento, así aquí a usted, a doña Juanita, a doña Pedrita, a doña María, a don José, cuando yo le digo, ¿qué piensa de Jesús? O cuando escucha el nombre de Jesús, ¿qué es lo que se le viene a la mente? TikTok, TikTok. ¿Qué se le vino a la mente cuando le dije Jesús? ¿Como su Salvador? ¿Como su amigo? ¿Como la persona que dio la vida en la cruz del Calvario? ¿Qué se le viene? O se le viene así como que, ay, es un cuento guajiro. La verdad no sé si sí existe, o la verdad no sé si sí existe. Pues es algo que me dijeron en la escuelita, es algo que me dijo mi mamá, es algo que me dijo mi papá, es algo que me dieron no sé en dónde, y creció, pero la mentalidad sigue en ese Jesús de la escuelita, en ese Jesús que entró que nació en un pesebre, que era un niño muy bonito. Yo no sé cómo tiene a Jesús en su mente o cómo le viene a su mente, porque yo puedo decirle que Él sabe de usted. Y Él sabe qué relación tiene usted con Él. Él sabe si usted realmente cree en Él, si lo tiene como el Hijo de Dios, si lo tiene como su Dios, como su Salvador. Él sabe qué relación tiene con usted, pero yo no sé si usted sabe la relación que tiene con Él. ¿Por qué? Porque Él es su Salvador, Él es su amo y su Señor. Eso es lo que es Jesús para nuestras vidas. Y tiene mucha gente esa bonita convivencia que lo tiene como su Salvador, como su amo, que no es una esclavitud, sino es como un señorío. Y otros lo tienen como que, pues, ¿quién sabe? Pues a mí como que Jesús no me ha hecho clic, como que todavía no hemos hecho las paces, ¿verdad? Como que yo una vez le pedí algo y no me lo concedió, y desde ahí le traigo coraje, me enojé con él. Yo lo he escuchado eso. Y es válido. Tal vez no conoció la esencia de Jesús. Incluso hay personas que odian su nombre y se lo odio porque no me hizo este milagro, porque yo les pedí, Jesucito lindo, Diosito santo, por favor, sana a mi familiar, y no lo sanó, y entonces le entró un rencor, un coraje. Pero, ¿sabía usted que Dios mata y no peca? Que Dios hace con su creación y cuenta sus días y dice, bueno, ya me lo llevo antes que sufra más, o antes que pase otra cosa, y me lo voy a llevar, y son sus horarios, ¿verdad? Así como hay gente que sale de trabajar a las 3 de la tarde, a las 4 de la tarde, hay quienes salen a la medianoche, hay personas que vienen, bebés que ni siquiera logran nacer, niños que se van de 3 años, 1 año, 2 meses, 3 meses, adultos que logran vivir 90, 95 años, y personas que de 30, personas que de 20, personas que aún embarazadas fallecen, y mucha gente odia a Dios por eso y le dice, ¿dónde estaba Dios cuando a mí me pasaron todas las tragedias? ¿Dónde estaba Dios? Pues Dios estaba ahí porque hasta hoy día tú estás aquí.
Dios te dio la fuerza para que tú estés ahí. Todo lo que pasa en nuestra vida es para que nosotros tengamos un despertar, un levantamiento y decir también y entender la soberanía de Dios, porque Dios es soberano y no nos va a estar dando explicación de lo que Él haga. Es como que si sus hijos llegaran a su casa y que ¿por qué movió el jarrón de allí de su mesa? ¿O por qué usted anda esos zapatos? ¿Y por qué anda con esa ropa? Pues usted es dueña, ¿no? De ponerse, de vestirse lo que quiere. Y si usted es dueña de la casa, usted puede secar la ropa en la lavadora, secarla en el patio, ponerla. Es más, si usted quiere ponerla ahí en la sala, usted lo puede hacer porque es su casa, porque es soberanamente la dueña. Entonces Dios puede hacer lo que soberanamente Él piense hacer. Que no nos convence, que no nos gusta, que nos pasa a perjudicar. Sí, pero ahí debemos de entender el señorío y dónde más puede estar una persona mejor que en los brazos del Señor. A veces pensamos que la muerte es una calamidad, es una desgracia, la muerte es algo que nos viene a arrebatar, que nos lleva a algo. No nos arrebata nada. Si Dios no lleva el soplo de vida de esa persona y la levanta, y le dice, bueno, hasta aquí llegó, levanto el soplo de vida y se queda el cuerpo inerte, ya muerto. No es la muerte, es Dios, porque acuérdense que Dios, Él venció a la muerte, porque le dice, ¿dónde está muerte? Tu victoria, ¿dónde está tu hijo? No, la muerte no viene a traer a nadie. Dios le da permiso que venga por quien le toque ya venir, ¿no? Pero Dios en su misericordia, en su poderío, en su majestad, realmente a veces la muerte es buena. Usted me va a decir, hermana, ¿cómo cree que es bueno que se haya muerto mi hijo? ¿Cómo es que se haya muerto mi familiar? Bueno, yo le voy a contar desde mi trinchera, desde lo que nosotros acabamos de pasar. Como muchos saben, ¿verdad? Apenas tiene poquito tiempo que mi papá falleció. Y yo le decía al Señor los primeros días, porque fueron más de 2 meses y medio que ya veníamos 10 años atrás o más con esta situación, pero de 5 años para acá, 2 años para acá, fueron muchísimo más difícil, donde ya su cuerpo se fue deteriorando. Dios lo levantó varias veces, lo levantó más de 3 veces, le volvió a dar la posibilidad de ver, de caminar, de hablar, de manejar, de llevar su negocio y todo eso, y volvió a recaer y recayó muchas veces. Y pues ya la última vez ya no habían posibilidades. Las últimas 2 operaciones nos decían que había un 20%, luego nos dijeron que bajó un 17%, de un 30% bajaba un 9%, a un 7% de vida. Y pues humanamente uno quiere hacer todo lo posible médicamente, y nosotros con mi mamá pues firmamos hasta lo último, porque nosotros queríamos, ¿verdad?, que mi papá saliera de eso, y orábamos por un milagro. Le pedíamos a Dios un milagro, y yo oraba, y yo declaraba su palabra, y yo le pedía al Señor, y yo en la madrugada oraba y declaraba y hacía todo lo que hacía, y yo profetizaba, yo le declaraba que los huesos secos se levantaban como la palabra de Ezequiel. Pero ya después, ya cuando lo vimos intubado, cuando ya lo vimos con una máquina, es terrible, no, hermano, es terrible. Lo estoy hablando porque ya Dios me ha ayudado a estar superando un poquito el duelo, el dolor, la aceptación, porque son pasos. A veces viene la negación, viene la culpa de decir, es que si yo hubiese hecho esto, si yo hubiese hecho el otro, si yo hubiera, hermano, cómo pesa. Pero a veces así se dieron las cosas. Y yo me acuerdo que yo a Dios le pedía un milagro, porque yo ya lo he visto, yo he visto milagros, gente que ya está desahuciada, ¡bum!, sana, y Dios le da larga vida. Entonces yo oraba por un milagro. Pero de repente también Dios me puso que realmente era un egoísmo tener a mi papá ya así como estaba. Entonces yo le dije al Señor, Padre, yo ya no quiero verlo sufrir. Quítale el dolor, quítale la enfermedad, hazlo sano, que ya no tenga esto, Señor, que sánalo, que ya no sienta dolor, que ya no sé qué, que ya no tenga esto y todo esto. Y yo oraba, ¿no? El día que mi papá falleció, se nos vino el mundo encima. Usted sabe, ¿verdad?, los que ya han pasado este duelo, ¿para qué me voy en detalles? La cosa es que yo, cuando estaba mi papá en el cajón ahí enfrente de mí, yo estaba acá en una silla, yo decía, Señor, ¿qué pasó? Yo te había pedido un milagro, porque, hermano, yo soy humana.
Por más conocimiento que yo tengo de la Biblia, a mí eso me derrumbó, porque tampoco, hermano, soy Superman, o sea, más bien sí somos algo como Superman, porque tenemos una kriptonita, tenemos nuestro punto débil. ¿Y qué más para una hija, su superhéroe que fallezca, vaya a verlo en una caja? ¿Quién quiere ver un familiar así? Y yo recuerdo que le decía a Dios: Señor, ¿qué pasó? Yo te pedí un milagro. Yo quería que levantaras a mi papá y que testificara, porque él estaba joven. Yo quería verlo caminar otra vez. Y yo le decía así, y de repente el Señor me puso mi corazón. Yo sentí que Él en ese momento me habló y me dice: ¿no querías que él ya no tuviera dolor? ¿No pediste que él ya no sufriera? Yo dije: sí, Señor, yo ya no quería que sufriera. Pues por eso me lo llevé. Y hermano, en ese momento a mí se me hizo así. Por eso a mí la alabanza de entrada, la alabanza, y bendigo la vida de la hermana Ponce, porque cuando yo le dije que le iba a poner a la radio, muy amablemente, porque es una mujer tan humilde, tan linda, Hanna Ponce, ella me dijo: sí, hermana, tómela. O sea, no me cobró derechos de autor, no me cobró nada, y ese es el intro, ¿verdad? Y en el intro dice: y en un de repente todo puedes cambiar, y en un de repente hace ríos en la sequedad, sopla vida en los huesos secos, cambiaste mi lamento en baile. Si usted le pone atención a esa letra, es una letra maravillosa. Por algo la tenemos aquí en el programa Sanidad del Alma. Y yo recuerdo que en ese momento me vino un de repente de parte de Dios, y yo dije: Señor, contestaste mi oración maravillosamente. Porque ¿cuándo ha visto usted un muerto que se queje? ¿Cuándo ha visto usted un muerto que sienta dolor? O que ahí donde está el cajón se esté quejando. No, mi papá estaba en paz, tenía un rostro muy bonito, porque los ángeles vinieron por él. Entonces yo decía al Señor: hiciste más de lo que yo te pedí, porque lo que yo no quería era verlo sufrir. Y si quedaba, iba a seguir sufriendo. Si se quedaba, ¿cómo íbamos nosotros a tenerlo ya dializado? ¿Cómo lo íbamos a tener con un cáncer, una etapa súper avanzada? Que realmente se murió en paz. Y a veces nosotros no comprendemos lo que Dios hace, pero a veces hasta la muerte es un regalo de vida para nosotros, porque se van a vida eterna. Porque dice que los que creen en Cristo Jesús no morirán, sino que dormirán. Y como le dijo al de la cruz: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y tenemos esa promesa. Pero hay mucha gente que se enoja con Dios cuando le lleva y podrá decir: es que, hermana, a mí me arrebató un hijo y no es igual, es diferente. Sí, hermana, son diferentes los dolores, y yo no sé cómo sea perder un hijo. Yo creo que debe ser terrible y tan grande, porque hasta hoy día no tiene nombre, ¿verdad? Hay niños huérfanos, hay niños abandonados, hay ex suegras, hay ex maridos, pero viudas, pero no hay un nombre que se le haya dado hasta ahorita que yo no me he enterado. ¿Qué se le da a los padres? ¿Qué título se le da a los padres cuando pierden un hijo? Pues tan grande el dolor, y yo no puedo llevar en mi imaginación hasta ese dolor. Y ahorita estoy manejando el dolor de que por primera vez en la vida yo soy huérfana. Toda mi vida, de más de cuántas décadas yo tuve papá, y de la noche a la mañana yo ya no tengo a quién llamarle el día que pasó su cumpleaños, ahorita es el 3 de abril. No tengo quien me va a decir: hijita linda, que está feliz cumpleaños. O yo cualquier cosa del carro, cualquier cosa yo le decía que mi papá tenía toda la información, todos los chismes de todas las iglesias cristianas habidas por haber aquí y en ciertos lugares. Él sabía aquí las divisiones, él sabía todo. Y yo siempre decía: papi, este hermano, ¿de dónde salió? ¿Qué hizo? Y todo eso. Pero ahorita ya no tengo a quién. Y quizás usted también no tiene al esposo al lado, y tal vez no tiene a su familiar amado, y está pasando una situación terrible, tal vez de ansiedad, de depresión, opresión, deudas. No sé lo que le está acabando la vida, lo que usted puede decir que se está comiendo las uñas, que no lo deja dormir. Pero hablemos de Jesús. Hablemos de Jesús, que es la resurrección. Hablemos de Jesús, que es la vida. Hablemos de Jesús, que es la paz. Hablemos de Jesús, que dice: venid a mí todos los cansados y trabajados, yo os haré descansar. Hablemos de Jesús, que vino a ser crucificado en el mundo para darte salvación y vida eterna. Que no todo se acaba aquí, no todo queda acá, que tenemos una promesa, que los que ya se nos adelantaron los vamos a ver allá. Porque los que están en Cristo resucitarán primero, dice el Señor. Y otra vez vamos a la palabra. Si usted y yo creemos en la palabra,
Eso es lo que va a suceder. Vamos a llegar un día ya y los que se nos adelantaron los vamos a ver. Hay una promesa. Pero yo creo que cuando veamos a Dios, verás, se nos va a olvidar por quién íbamos, ¿no? Pero dice que Él enjugará, limpiará toda lágrima, nos quitará todo dolor y toda tristeza, y que eso es pasajero. Yo quiero hablarle de Jesús. Yo quiero hablarle de ese maravilloso Dios todopoderoso, que cuando el Padre le dijo, ¿qué hacemos? La humanidad está perdida, ya les aventé fuego del cielo, ya quité a Sodoma y Gomorra por el homosexualismo, para todo lo que había, por todo el pecado y la maldad que había, y no funcionó. Ya les mandé agua y maté a todo ser viviente y solo dejé a 8 y no funcionó. Ya los corrí del huerto y no funcionó. ¿Qué hago ahora? Entonces dice en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo único para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tal vez a usted se le murió un hijo, pero pues tiene 2, 3 más. ¿Y quién más puede comprender el dolor de un padre? Que nuestro Padre Dios Todopoderoso, porque Él vio y Él diseñó el plan para que muriera su Hijo, para que nos salvara a todos nosotros. Hablemos de Jesús. Hablar de Jesús es traer esperanza, traer vida. Hay mucha gente que empieza, ¿y de dónde salió Jesús? Y es que será que sí nació de la Virgen, y es que esto, bueno, le voy a asentar que sí, pero dice que bienaventurado es aquel que creyó sin ver, bienaventurado es aquel que por la fe cree. Pero también es darle buenas tablas, ¿verdad? Darle buena enseñanza. Eso vamos a hablar de Jesús. Siéntese, agarre su café, su coca. Espero en Dios que no su coca, ¿verdad? Pero bueno, si quiere ir a ver a Cristo más rápido, eche su coca, ¿no? Y a todos los que están desayunando, buen provecho. A todos los que nos están escuchando, Dios les bendiga. Allá en sus taxis, allá en las combi, en el pecero, allá en su bocina que está sonando la Alexa. Allá donde nos están escuchando, tal vez por televisión. Yo veo a mi sobrinito Noah, que está hasta Tijuana, y le ponen, y fíjese que sí le agrada escuchar la radio, quizás porque soy su familia, ¿verdad? Tal vez por eso me ve. Tiene 1 añito, es nuestro bebé caribeño, ¿verdad? Hasta allá está. Entonces, yo le hablo de Jesús, allí donde a donde quiera que esté. Yo estoy aquí, usted está allá. Le hablo de Jesús porque Jesús es maravilloso. Jesús es tan lindo. Jesús nos dio la salvación, nos dio la vida eterna, y no hay en otra salvación que solamente en el Hijo de Dios, solamente en Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos tener salvación que en Jesús. Por eso es importante hablar de Jesús, por eso es importante decir que quién es, ¿no? Diría un hermano, o sea, ¿qué onda con este tema? Me dice a mí, ¿no? Y le digo, bueno, pues la onda de David, le digo, ¿no? Y pues sí, porque cada quien en su lenguaje, pues vamos a entender el lenguaje de Dios, y espero en Dios que me ayude a trasladarle a usted, y para eso vamos a orar al Señor. Amado Dios, poderoso Rey de Gloria, en esta mañana, Señor, estoy aquí, me encuentro en la cabina de radio. Como te decía en la mañana hace rato, Señor, quiero que te manifiestes con poder y gloria, que lleves una palabra de vida, que tú soples vida, Señor, en esos huesos secos, en esas situaciones que están pasando mis hermanos, nuestros amigos que nos hacen el favor de escucharnos, Señor, que tú lleves palabras de vida, que tú los vivifiques, que llegue el de repente tuyo a esos hogares, a esas casas, a esos matrimonios, a los que están pasando por cada situación, Señor, que penosamente los hace sufrir. Yo te pido que les lleves esperanza, que les lleves el soplo de tu gozo, de tu fuego, de tu presencia, y que puedan entender quién es Jesús en este tiempo, para qué vino, y que tú, Espíritu Santo, yo dé el 1% y tú des el 99% de entendimiento, y pongas el querer y el hacer. Pon palabras prácticas, fáciles, que podamos entender, Señor, que podamos entender tu lenguaje. En el nombre poderoso de Jesús, Espíritu Santo, llega a cada hogar, llega a cada familia, llega a cada casa, llega a cada persona que tal vez está, Señor, puede decir que estoy sola y sola con su perro, pero yo sé que tú estás ahí. Tú estás ahí, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque donde tú estás no hay soledad, no hay tristeza, solamente, Señor, haz que nosotros tengamos fe, que podamos creer que tú estás a nuestro lado. En el nombre poderoso de Jesús. Ayúdanos a hablar de este tema. Amén y amén. Jesús, ahí escuché un ruido, que se movió el micrófono. Mire, vamos a hablar, el cristianismo es Cristo. No pudiéramos ser cristianos si no tuviéramos a Cristo, ¿no? Entonces, si usted es cristiano, yo una ocasión, alguien, no sé ni qué dijo, y le digo, sí, soy cristiana.
¿Y cómo dices entonces que yo no soy cristiano, soy un burro? ¿Qué? Era un señor muy, muy grande de edad, yo estaba muy chavita y le digo, no, pero yo soy cristiana. Pues claro, dice, solo los animales no son cristianos, dice, porque no son criaturas pensantes, dice, solo tienen instinto. Entonces ellos decían antes que ser cristiano es ser una persona pensante, ¿no? Y yo pensaba que ser cristiano era una persona que creía en Cristo. Entonces ahí estábamos como que de dos lados, ¿verdad? Pero creer, cuando nosotros decimos que somos cristianos es porque creemos en Cristo. El problema es que no sabemos quién es Cristo, ni de dónde vino, ni qué hizo, ni por qué vino, y a qué vino, y a dónde se fue, y cómo le hizo para irse, y cómo le hizo para venirse, ¿no? Pero el Señor es tan lindo y maravilloso que nos lo dejó aquí en la Biblia. Entonces, la preexistencia de Cristo, el cristianismo es Cristo, es el eterno y preexistente. Preexistente es que ya existía, es el preexistente Hijo de Dios. A usar este término preexistente en relación a Cristo nos referimos a aquel periodo de su existencia anterior a su nacimiento físico en Belén de Judea. Ese es el cumplimiento del propósito de Dios en derramar su bendición sobre todos los que en Él creen y por Él creen, y en el juicio de los que no creen. Hay un juicio para el que no cree, pero no vamos a hablar de juicios ahorita. Entonces, mire, antes que el mundo existiera, en una eternidad pasada, Cristo siempre existió sin principio ni fin. Esta verdad es una enseñanza que está tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y ahorita lo vamos a ver. En la oración sacerdotal, Jesús mismo mencionó su preexistencia en San Juan 17:5. No voy a leer los textos porque son muchos textos y la verdad nos llevaríamos mucho tiempo. Entonces, usted puede apuntarlo allí, agarrar su lapicito, agarrar su teléfono ahí en notas y escribirlo, ¿no? Es en Juan 17:5 y dice, y ahora glorifícame tú, oh Jehová, Padre, junto de ti mismo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ahí es una gran verdad. Y vamos a hablar del amor eterno que Dios nos dijo y que nos dio y que nos está dando hasta hoy día. En Juan 17:24 dice, Jesús habla del amor del Padre, porque me amaste antes de la fundación del mundo. Jesús es antes de esta creación y de muchas creaciones, ¿no? La preexistencia de Cristo significa que Él es eterno, sin principio ni fin. Y esta doctrina está fundamentada y establece que Jesús no comenzó a existir cuando nació en Belén. No piense usted que Jesús acababa de nacer allí cuando nació de María, no. Ese es un propósito que Dios tuvo para traerlo a la tierra. Sino que desde la eternidad pasada ya existía en la perfecta comunión con el Padre, compartiendo la misma gloria divina. Ahora, antes que Abraham existiera, por ejemplo, a ver si lo leo bien, hermano, porque está en el original. En el Einpen autidous leusus, amén, amén, lego jimim, prin Abraham, genestal eimin. Juan 8:58. Acá lo hacemos en español. Es el más claro testimonio bíblico sobre la preexistencia de Cristo y se encuentra en las palabras del propio Jesús al dirigirse a los fariseos. Observen bien lo que Jesús dijo: antes que Abraham fuese, yo soy, lo que yo acababa de leer. La expresión yo soy en el texto griego es ego eimi, la misma usada en Éxodo 3:14 en la Septuaginta griega para designar el nombre de Dios. Con esto se estaba igualando al Padre, declarando que Él es eterno. Los judíos entendieron lo que Jesús estaba diciendo y considerando tal declaración una blasfemia, pues solamente el Dios de Israel es el gran Dios soy, según ellos. Pero Él está diciendo en Éxodo 3:14, en la misma palabra griega yo soy, que significa el autoexistente que tiene vida propia y se le revela. Acuérdense que la Biblia está en griego, en hebreo. Ahí está, algunas cosas en arameo. Y tenemos que buscar sí o sí el original, porque si empezamos a leer solo la Reina Valera, que es muy buena, todas las Biblias son buenas, pero acuérdense que la Reina Valera fue traducida del latín al alemán y del alemán a todo eso. Por eso hay modismo que a veces no entendemos, porque a veces somos latinos, a veces somos de Nicaragua, a veces somos de México, y pues una cosa quiere decir en Nicaragua y otra cosa quiere decir en México. Entonces pues eso se trata de que hay muchas versiones para que nosotros le entendamos.
El ángel del Señor en el Antiguo Testamento es Cristo. Cuando usted lea en el Antiguo Testamento el ángel de Jehová, es una teofanía. Ahí es de Cristo. Cuando escuche, lea en la Biblia el ángel del Señor en el Antiguo Testamento, es Cristo. Agar, en Génesis 16:7, fue la primera aparición en el desierto. Se le apareció y era el ángel de Jehová. A Abraham se le apareció en el sacrificio de Isaac. Está en Génesis 22:11 y 15. La tercera aparición fue a Jacob y se manifestó en sueños y visiones en Génesis 31:11 al 13. 4. Se le mostró a Moisés en la zarza ardiente. Éxodo 3:2. A Josué también como príncipe del ejército del Señor. Josué 5:13 al 15. El ángel del Señor es un personaje incomparable que aparece principalmente en el Antiguo Testamento. Este ángel realizó tareas similares a la de los ángeles en general, pero con características únicas que lo identifican como una teofanía. Una aparición de Dios en forma humana o angelical. Acuérdese la palabra teofanía. Si no le explico mucho aquí, vaya y búsquelo. Le va a quedar tarea. Una identidad divina del ángel del Señor en las evidencias bíblicas habla en primera persona como Dios mismo. Acepta adoración divina, cosa que los ángeles no aceptan. Ejerce autoridad suprema y realiza obras exclusivas de Dios, y esto lo podemos ver en Jueces 2:1. Y subió el ángel del Señor de Gilgal a Boquim y dijo: de Egipto os hice subir y os traje a la tierra que juré a vuestros padres. El ángel del Señor acepta adoración debido a Dios porque no es un ángel ordinario. Él acepta la adoración debido a que es Dios, porque un ángel jamás aceptaría esto. En Apocalipsis 19:10, su oficio es el mismo del Mesías, guía y capitán del pueblo. Inmediatamente asume el comando supremo y determina cómo debe de ser una batalla. Nuestra firme convicción es ángel del Señor es el propio Señor Jesús antes de su encarnación, que se reveló en forma teofánica a su pueblo en el Antiguo Testamento. Ahora, los 3 oficios proféticos del Mesías. Vino como profeta. Moisés habló del papel de Cristo como profeta en el Deuteronomio 18:15. Jesús confirmó ser el profeta prometido, revelando la voluntad de Dios y predicando la salvación. Como rey, el Mesías sería un gran rey de la línea de David que gobernaría Israel y las naciones mediante un reino eterno de paz y de prosperidad. Eso está en Jeremías 23:5 al 6. También como sacerdote, el sacerdote representaba al hombre ante Dios e intercedía por él. Cristo vino para ofrecer un sacrificio superior y eterno, Hebreos 10:12. En todas las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento había y decía las múltiples funciones que iban a desempeñar de Cristo en la tierra, y esos son los 3 oficios: profeta, rey y sacerdote, y se cumplen perfectamente en la persona y obra de Jesucristo según los textos mencionados anteriormente. Ahora, Cristo revelado en la tipología del tabernáculo. Bueno, allá nos vamos al tabernáculo, ¿no? Se refiere a personas, eventos e instituciones del Antiguo Testamento que sirven de sombra o prefiguración de personas y eventos del Nuevo Testamento. La representación inicial se llama tipo y la realización de ella se llama antitipo. El tabernáculo era una estructura portátil que representaba la presencia de Dios entre su pueblo, configurando la encarnación de Dios, de Cristo. Los velos, las cortinas del tabernáculo apuntaban a la revelación progresiva de Jesucristo en los 4 evangelios. Por eso recuerda que cuando Cristo muere hay un temblor y se rompen los velos, ¿verdad? Desde arriba para abajo. Los 4 colores y los 4 evangelios. Acuérdense que la Biblia todo es simbología, pues debemos estar listos, tenemos que estar listos. La púrpura está en Mateo. Este color se relaciona con la realeza y apunta a Cristo en el evangelio de Mateo, que es el evangelio del rey, y eso está en Zacarías 9:9. El carmesí
simboliza a Marcos, porque ese color está relacionado con la sangre y apunta al Evangelio de Marcos, donde Jesús es representado como siervo sufriente. Por ejemplo, vemos el púrpura que aparece en Zacarías, pero se relaciona con el libro de Mateo de la Biblia, donde apunta a Cristo, donde está Él. El lino blanco, que es Lucas. Ese color habla de pureza, justicia y santidad, apuntando al Evangelio de Lucas, donde Cristo es presentado como el Hijo del Hombre perfecto. El azul es el Evangelio de Juan. El azul habla del cielo o de lo celestial, apuntando al Evangelio de Juan, donde Jesús es presentado como el Hijo de Dios y el Verbo divino. Todo el tabernáculo tiene una simbología basada en nuestro Señor Jesucristo. El carnerito, la ovejita que lo hacían en sacrificio fue Cristo. Por eso era un cordero sin mancha. Era un corderito bien bonito, que no tenía que tener ningún detalle malo. Tenía que estar bien en perfectas condiciones para dar el sacrificio. Ese sacrificio fue Jesucristo, que es el cordero inmolado. El patio del tabernáculo tenía ciertas dimensiones y aquí les voy a dar el significado. El patio medía aproximadamente 25 metros de frente por 50 metros de fondo. Estaba separado de la congregación por un cercado de 60 columnas de bronce, sobre las cuales se apoyaba un cortinado de lino blanco de 2,5 metros de altura. Esto habla de la separación entre Dios y el hombre pecador, y eso está en Isaías 59:2, pero también de la provisión divina para el acceso a través del sacrificio. Pero acuérdense que antes eran los sacerdotes y luego el Señor nos hace sacerdotes, reyes y sacerdotes a nosotros. Y dice, el patio apunta a la tierra donde el sacrificio de Cristo fue realizado. Las 4 columnas de la entrada del tabernáculo tienen un significado muy importante, representando la oportunidad de Dios a todas las personas para la salvación, pues el número 4 está relacionado con la tierra. Ahí vemos también todo el significado de las letras y de los números. El altar del holocausto. El mayor mueble que había en el holocausto era una pieza más grande que había en el tabernáculo. Está en Éxodo 27:1 al 7, de 5 codos de longitud y anchura y 3 codos de altura, con 4 cuernos en sus esquinas. Había un lugar de sacrificio que era donde se mataban los animales para el sacrificio. Tanto en el altar como los miles de animales inocentes sacrificados apuntaban al sacrificio del Señor Jesús. Como Cordero de Dios, Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario, cumpliendo todos los sacrificios del Antiguo Testamento, que era en el mayor mueble y en el lugar de sacrificio, ahí en el altar del holocausto. La fuente de bronce. El propósito era purificación. La fuente de bronce servía para la purificación de los sacerdotes antes de entrar en el santuario. Aquí tenían que lavar sus manos, sus pies en el servicio cotidiano, porque siempre se contaminaban con la sangre de los animales y el polvo del desierto. La tipología espiritual. La fuente de bronce apunta a la palabra de Dios, que es como un espejo que muestra nuestra verdadera situación ante Dios y también nos lava por el poder purificador que tiene, según Hebreos 4:12 y Salmos 119:9. El cristiano ya perdonado y purificado en el altar de bronce, pero en nuestra caminata muchas veces ensuciamos nuestros pies con el polvo del pecado, porque sí, mire, ya fuimos perdonados y ya fuimos purificados en el altar, pero nuestra caminata, nuestra vida, nos vamos contaminando nuestros pies con el polvo del pecado, y cuando esto sucede debemos humildemente de acercarnos a Dios confesando nuestros pecados. Eso es en 1 de Juan 1:9 al 10. ¿Quién no se ensucia sus pies, hermano? Ay, más aquí en Cancún, ¿verdad? Que hasta las sandalias, las chancletas, hermano, agarran tierra, ¿verdad? Lodo, los tenis queman, la suela te quema y pues te ensucias. A veces te ensucias de odio, de rencor, de maldicencia, hablas puras maldiciones, hablas cosas que no, maldices con tu boca. Entonces hay que ir a la presencia del Señor a lavar nuestros pies, ¿verdad? Así como dice en San Juan, en 1 de Juan 1:9 al 10. Habían los muebles del lugar santo. La mesa de los panes de la proposición tenían 1 metro de longitud por 50 centímetros de ancho y 75 centímetros de altura. Los 12 panes representaban las 12 tribus de Israel
y apuntaban tanto a Jesús, el pan de vida, como a la unión y la comunión del pueblo de Dios. El candelabro de oro era de oro batido y pesaba cerca de 34 kilos, con 7 lámparas de aceite que proporcionaban la luz para la iluminación del santo lugar, y representa la obra de Cristo que resultó en la formación de la iglesia, que somos nosotros luz del mundo a las naciones. Hay un altar del incienso y era de madera cubierta de oro de 50 centímetros cuadrados por 1 metro de altura. El incienso representa las oraciones de los santos. Cada creyente puede acercarse a Dios en oración, en alabanza y adoración. Si nos damos cuenta, toda la tipología, todo aparece aquí. Está también el lugar santísimo y en el arca del pacto. Por ejemplo, en el arca, Éxodo 25:10 representaba la base del trono de Dios. El arca del testimonio, Éxodo 25:22, contenía las tablas de la ley. El arca del pacto, número 10:33, el símbolo de la alianza divina. El arca del Señor, el arca de Dios. El arca del pacto contenía las tablas de la ley. La vara que que Dios hizo reverdecer la vara de Aarón. El vaso con maná, había un recipiente donde estaba el maná y no se descomponía, ¿verdad? Ahí estaba, eran cosas que el Señor estaba dando en tipología. Por ejemplo, las 3 puertas que tenía el tabernáculo, tenía 1, 2, 3 puertas. La primera puerta, yo soy el camino, y estaba en el atrio, tenía aproximadamente 10 metros de altura, bastante amplia, y esa primera puerta apunta a Jesús, que dijo, yo soy el camino, Juan 14:6. La segunda puerta es yo soy la verdad, y está en Juan 14:6, esta puerta apunta a Jesús con yo soy la verdad. Y la tercera puerta, yo soy la vida, separaba el lugar santo del lugar santísimo por un velo que diseñó con diseño de querubines. Esta tercera puerta apunta a Jesús, dijo yo soy la vida. Entonces vemos que Jesús en las 3 puertas, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Tenía 4 cubiertas de tabernáculo. Por ejemplo, había una que era piel de delfín, no tenía atractivo exterior, simple y sin belleza. Indica la obra de Cristo como aquel que no tenía apariencia ni hermosura. Hay un texto en la Biblia que no había belleza en él, dice el Antiguo Testamento. Tenía un piel de carnero teñida. El carnero es símbolo de devoción y consagración. Cristo demostró igual devoción y total entrega a Dios hasta derramar su sangre en el Calvario. Una piel de cabra, la lección principal es la sustitución de la cabra o carnero y simboliza un pecado. Esta cubierta indica la obra redentora de Cristo como nuestro sustituto en la cruz. La divinidad de Jesús en los fundamentos de la fe no es suficiente solo tener fe. La fe es válida solamente si es colocada en algo verdadero. Debe de colocar su fe en el Señor Jesús. Hay sectas que tienen falsos objetos de fe. Por lo tanto, su fe es inútil y sin importar cuán sincero. O sea, hay gente que es muy sincera, pero tiene otros objetos, otros personajes que no es Jesús. Y debemos de poner nuestra fe en algo real y verdadero que es Jesús. Y es Dios triino. Existe un Dios que subsiste en 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son coiguales, coeternos y de la misma naturaleza. Monoteísmo: existe un único Dios y nunca existió otro. Isaías 43:10, 44:6, 8 y 45:5. La Biblia presenta a este único Dios como una unidad compuesta. Ahora es una unión hipostática, es un Dios perfecto, es un hombre perfecto. Según en Timoteo 2:5, Jesús debería ser un hombre para poder poner un sacrificio como hombre. Jesús debe ser Dios para poder ser un sacrificio. Jesús es tanto Dios como hombre, aunque sea difícil de comprender la unificación del ser divino como el ser humano. Al Dios triino en la persona del Señor Jesús sea la gloria y la majestad y la honra. Entonces, hay tantos textos que yo le puedo dar, y si usted quiere el estudio yo se lo doy. Hay afirmaciones de Jesús acerca del Padre. Por ejemplo, uno con el Padre, afirma ser uno con el Padre en Juan 10:33. Quien me ve a mí ve al Padre, afirma quien lo ve al Padre, Juan 14:7 al 9. Antes que Abraham, afirma que él ya existía. Yo soy pues, Juan 8:58.
Honra igual afirma que quien lo honra está honrando al Padre, Juan 5:23. La misma vida afirma tener la misma naturaleza de vida que existe solo en Dios, Juan 5:26. Ahora, reacciones a las afirmaciones de Jesús. Muchos creían que Jesús era un Mesías prometido y otros que engañaba al pueblo. Pero mire, había mucha gente que sí creía y mucha gente que no creía. ¿Quién seremos nosotros? Esperemos que seamos de que Cristo sí, ¿no? Está en los escritos de Pablo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento, Colosenses 2:3. Cristo está en Hebreos y en otras epístolas. En Hebreos 1:3, que afirma que Jesús es el resplandor de la gloria y expresión exacta de Dios. En segunda de Pedro también muestra que Dios es el Salvador, Dios nuestro y Salvador Jesucristo, segunda de Pedro 1:1. En Apocalipsis, hasta el último libro, mire, aparece desde Génesis en Abraham hasta Apocalipsis, y Jesús recibe los títulos de Rey de Reyes y Señor de Señores en una clara alusión a su soberanía y majestad divinas, Apocalipsis 19:16. Los atributos de Jesús es omnipresencia, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, Mateo 28:20. ¿Se siente solo? Se fueron sus hijos, se fue su esposo, se le fue la carrera, está jubilado, no sabe qué hacer, anda solo aquí, ¿verdad? Y me vine de mi tierra, me vine aquí a Cancún, ya no sé qué hacer, ando solo, anda sololito. Dios dice que no anda solito. Dios dice que Jesús es omnipresente. ¿Y dónde lo va a leer? Vaya a Mateo 28:20. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Ya fue el fin del mundo? Yo no veo que sea el fin del mundo. Entonces Jesús está ahí con usted. La omnisciencia, ese es el texto, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, Colosenses 2:3. Señor, tú lo sabes todo. Jesús sabe todo. Jesús sabe su dolor, su tristeza, sus indecisiones, sus malas decisiones, sus incongruencias. Él sabe en qué metió la pata. Jesús sabe de su dolor, Jesús sabe de su tristeza. ¿Qué hay oculto para Él? No hay nada. Simplemente nosotros debemos de confesar nuestros pecados, debemos de confesar y decir: ay, Señor, yo te necesito tanto, me siento tan sola, estoy triste, estoy ofendida, me patearon, me corrieron, me ofendieron, me pellizcaron, me jalaron el pelo, me humillaron, me hicieron de menos. Yo siento una soledad, yo me quiero matar, me quiero tomar pastillas, me quiero tirar del puente Nichupté, ¿verdad? Que lo acaban de hacer, alguien ya lo quiere ir a estrenar. Él lo conoce todo. Él conoce el dolor y la tristeza por lo que tú estás pasando hoy. Pero Dios también te dice: venid a mí todos los cansados, que os haré descansar. Yo, dice el Señor, soy omnisciente. Ahora, la omnipotencia, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, Mateo 28:18. Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios Todopoderoso, Apocalipsis 18. Todo lo que está en el cielo y en la tierra se le fue dado a Él. ¿Qué no nos puede dar Dios? Paz, tranquilidad, abundancia, renta, despensa, salud, armonía, felicidad, restauración. Dios puede restaurar tu matrimonio. Dios puede restaurar la relación con tus hijos. Jesús está ahí, solo es cuestión de acercarse a Él y de pedirle la ayuda. Sí, porque es que si tú te estás ahogando y bajas tus brazos, ¿verdad? Pues te vas a hundir más rápido. Tienes que levantar la voz, así como aquel decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Le decían: cállese, y lo aventaban. Y él se iba por otro lado y decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Porque, hermano, ¿cómo grita uno cuando está pidiendo ayuda? Si se estuviera quemando mi casa, ayuden. No va a decir: ayúdenme, vecinos, ayúdenme, se está quemando mi casa. Así vamos a gritar, hermanos. No, cuando se va a caer un chamaco: ¡ey, agarren a ese niño! Somos expresivos, somos gritones, más los mexicanos o las mexicanas, ¿verdad? O bueno, las mujeres en cualquier país del mundo. Entonces, debemos decirle al Señor: ayúdame. Por eso, cuando yo voy a la iglesia y cuando a veces gente me ha preguntado por qué yo levanto mis manos. Porque yo llego un momento en la iglesia que yo solo levanto mis manos, cierro mis ojos. Y a veces lloro y a veces yo le estoy pidiendo a Dios y todo, pero cuando nosotros levantamos nuestras manos al cielo es como aquel niño pequeñito que va corriendo a su papá y a veces no sabe hablar y solo hace así. No, usted ya sabe que el niño quiere que lo abrace, no, si no nada más hace así. ¿Y qué hace usted? Abraza a su hijito, ahora lo abraza. Entonces nosotros levantemos nuestras manos al cielo y digamos: Señor, abrázanos.
ayúdame, susténtame. Esta situación ya me rebasó, ya no tengo el agua al cuello, no la tengo aquí, ya la tengo aquí. Ya me hundí. Es más, ya no solo veo lo clarito de los rayos del sol que están entrando en el agua, ya estoy hasta el fondo, ya toqué fondo. En las drogas, en la prostitución, en el adulterio, en la fornicación, en los robos. O sea, no tiene paz. Porque algo de su pasado no perdonó a alguien, ya hasta se murió y lo sigue maldiciendo. Ojalá te estés quemando, haciéndote chicharrón en el infierno por lo que me hiciste. Aquel ya está muerto y saber qué cuenta va a dar con Dios si usted trae ese rencor, ese coraje. Entonces dice que la omnipotencia, dice, toda potestad me da en el cielo, no puede perdonar, pídale a Jesús. No puede olvidar un daño, pídaselo a Jesús. Imagínense, Él es todo lo que está en el cielo y en la tierra, dice. Eternidad. En el principio era el verbo y el verbo era el verbo. A ver, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios, Juan 1:1. Cristo no tuvo inicio ni tendrá fin. No pueden decir que Jesús ya no hace milagros, que ya se le acabó el tiempo a Jesús. No, ya se acabó su serie, ya. The Closet se cerró, ya no hay. No, Jesús es, fue y será siempre. Que nadie le diga que Jesús no le va a contestar, que nadie le diga nada, porque Cristo es creador y sustentador. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, Hebreos 1:3. El mundo no se sustenta sin Él, porque Él es auxilio y el poder viene de Jesús. Él es un juez de vivos y muertos, Él es el resucitador de los muertos. Los nombres divinos de Dios, Teos, el verbo era Dios, Juan 1:1, el Señor mío y Dios mío, Juan 20:28, Señor Dios y Salvador. Señor, en Kairos, Jesús es el Señor, 1 Corintios, Hijo de Dios, este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia, Mateo 3:17, cuando fue su bautismo. Si alguien dice, no, Jesús no es Hijo de Dios, bueno, ¿y por qué dice allí? Este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Entonces, aquí habla del nacimiento virginal, ¿verdad? Su madre era María, era virgen, desposada con José, trae una perfecta humanidad. Y mire, Jesús yo creo que es más que eso, más que letras, más que teología. Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios que nunca cometió un error, que nunca pecó, pero incluso fue a morir en la cruz por ti y por mí. Dice una alabanza que Él llevó clavados nuestros pecados, pero también llevaba el nombre de nosotros en la cruz. ¿Qué es lo que el diablo le dice y la atormenta que nunca va a tener perdón? Un aborto, un adulterio, un robo, que tal vez se portó mal con sus papás. Pero ¿sabe qué? Yo quiero decirle que Jesús, cuando fue crucificado, llevaba en las palmas nuestro pecado. Ahí llevaba nuestro nombre. ¿Cómo se llama? María, Janet, Marta, Juan, Pedro, Marcos. Déjeme decirle que no hay pecado más grande ni más oculto que Dios no pueda perdonar. Para eso nos mandó a Jesús, para perdonar nuestros pecados. Sino que hay algo muy dentro de nosotros que a veces hay algo como una duda o un temor de acercarnos a Jesús. Pero Jesucristo dice, yo soy la respuesta a tus preguntas. Pero tal vez nosotros, ¿qué lugar le damos a Jesús en nuestra vida? ¿Qué lugar le damos a Jesús? ¿Será que Él rige en nuestra vida? ¿O le damos ya cuando ya se nos agotaron el préstamo del banco? Ya se me agotó que mi mamá, ay, ahí sí me acuerdo que tengo a Dios, ay, le voy a ir a preguntar a Jesús. ¿No será que lo tenemos como última opción? A Jesús, cuando debe ser nuestra primera opción. Nos dieron un diagnóstico del médico. Espérese, médico, creo que usted es un buen doctor, pero espérese, voy a ir con el médico de médicos. Y me hinco y le digo, Señor, el médico me ha dicho que tengo esto y que tengo esto, pero ¿qué dices tú? No, yo soy Jehová, Dios, tu sanador. Yo soy el que con mi sangre sano tus pecados. ¡Ah! Vámonos, ¿verdad? Sanas mis pecados espirituales y sanas mis enfermedades carnales. Entonces, Señor, yo el diagnóstico lo llevo a ti. Yo sé que tú me puedes sanar. Entonces, ¿qué es Jesús para ti? ¿Tú qué responderías ahorita si yo te pregunto, doña Juanita, doña María, don Pedro, don Pablo, ¿qué es Jesús para ti? O más bien, ¿quién es Jesús para ti? ¿Será que sí crees que vino, que nació, que murió y que resucitó? Puede ser que para ti es el Salvador del mundo. Y eso es, pues ya tienes fe, ¿verdad?
Pero como el Salvador, Él quiere darte vida eterna. Él quiere estar contigo cada día. Él sana tus enfermedades. Él contesta sus oraciones. Está en el cielo, pero también está en nosotros. Ahora, el propósito principal, ahora sí que de lo que yo estoy hablando y lo que Dios quiere, es que alguien diga, bueno, sí no sabía o sí sé, pero pues no sé qué tanto sé de Jesús. Es lo que me dijeron en la escuelita, lo que me dijeron mis papás, pero realmente yo no he oído la palabra, yo no he ido a un estudio, no sé qué es. Le insto en el Señor que usted busque en la Biblia quién es Jesús y que sepa quién es Jesús para usted, porque después que sepa quién es Jesús en la Biblia, quiero que sepa quién es Jesús para usted. Por ejemplo, Jesucristo es el Hijo de Dios, es el único Salvador que hay. No hay más, solo en Él. Él es el único que nos puede salvar. Es el único Salvador. Él es el Rey de todos los reyes y un día estaremos frente a Él también como juez. Ay, ahorita está como nuestro abogado, pero un día estaremos como, ay, no, Dios mío, ¿cómo va a ser? Mejor lo tengamos, ¿verdad? Como nuestro Salvador. Por ejemplo, en la Biblia, usted puede buscar muchos textos de lo que les di y agarre un lápiz y empiece a buscar todos los pasajes bíblicos donde hable de Jesús. Ahí vaya, agarrando la Biblia. Es que a veces no leemos la Biblia. Leemos que fue un Jesús rechazado por los escribas, los fariseos, los jebuseos y todos los feos, pero no sabemos por qué. Vaya y lea los 4 evangelios. Mucha gente dice, hermana, ya compré mi Biblia, estoy en Génesis. No, hermano, ya llegó el juicio final y no vas a saber quién es Jesús. Pásate a Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y ya después te pones a estudiar la Biblia de atrás, que es muy bueno. Pero yo pienso que para conocer a Jesús, vámonos primero de Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y esos mismos textos nos mandan también al Antiguo Testamento. Por ejemplo, Jesús vivía antes de ser concebido. Ya le hablé de la preexistencia. Desde Génesis dice, entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Con quién hablaba? Con Jesús y con el Espíritu Santo. Cuando Dios dijo hagamos, solo quiso decir una cosa, que estaba el Padre Dios, el Hijo Dios y Dios Espíritu Santo, que esa es la perfecta Trinidad. Entonces, cuando se usa la palabra verbo es en el principio. Eso es verbo, en el principio era Dios. Y nosotros debemos de afirmar y nosotros debemos de creer todo lo que Jesús dice en la Biblia, porque si creemos en Jesús, creemos, ¿verdad?, que va a haber un arrebatamiento, creemos que hay una vida venidera, creemos que va a haber un milenio, creemos que va a haber muchas cosas, porque si creemos a Él, creemos en lo que Él nos dijo. Por ejemplo, Jesús dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Él está presentando al que le envió. Y si vamos a Juan 14, vemos que es un capítulo donde dice, y llegar al versículo 7, dice, si me conocisteis, también a mi Padre conoceréis. O sea que hay muchas partes donde Jesús dice, ¿no?, quién es, quién lo envió. Pero también yo quiero decirle que dice que se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Todos los textos que le estoy dando, vaya y búsquelos. No me dice que yo me los invente o los copié mal. Vaya. Y si un día yo me equivoqué en un versículo, diga, hermana Mayri, mándeme mensajito. Ah, por cierto, ¿dónde me va a mandar mensajitos? Mire, ya vamos terminando, pero no importa, porque la siguiente semana vamos a tener este tema todavía. Pero dice, ante toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. ¿Será que usted ya declaró que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es su Salvador? ¿Ya lo tiene como su único y suficiente Salvador? Porque después dice, el que predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, también es un discípulo. Después que creamos en Jesús, tenemos que llevarle a Jesús a más personas, porque así como nosotros lo necesitamos, así hay gente que lo necesita. Si nosotras la estamos pasando mal, hay gente que la está pasando peor. Hay que rendir nuestra vida a Jesús, quien es el Dios que vino con el fin de salvarnos. El único propósito de Jesús fue salvarnos, que en eso le tocó, ¿verdad?, la golpiza, la tortura, la crucifixión, pero el fin era salvarnos, ayudarnos a llegar al Padre. Después que nosotros conocemos a Jesús, no vamos a ser los mismos.
Una vez que Jesús llega a tu vida, no va a ser el mismo. Jesús es un Dios que resucita sueños, metas. Tenías algo que habías soñado, aún es tiempo. Mientras tenga vida hay esperanza, dice, ¿verdad? Tenías el sueño de tener un matrimonio, no se te hizo, Dios te lo puede dar. Dobla tus rodillas, ponte en oración y que se haga la voluntad de Dios. A veces uno quiere hacer las cosas a nuestra voluntad y a veces quiere uno ayunar 40 días, 40 noches y ganarle a Jesús 40 días más uno, ¿verdad? Y hacerle manita de puerco a Dios, porque a veces piensan que el ayuno es hacerle manita de puerco a Dios. Ahora, no como hasta que no me hagas el milagro, no, pues si no es una huelga de hambre, que no vas a comer hasta que te saquen tus presos de la cárcel o te hagan tu pliego petitorio, ¿no? Es para el ayuno es para acercarnos al Señor y doblegar la carne, nada más. No es para hacer milagros. Un ayuno no te va a hacer milagros. Jesús ayunó para vencer la carne y poder ser crucificado, pero no es, realmente ayuda para muchas cosas, pero realmente no le podemos hacer manita de puerco a Dios, ¿verdad? De que, mírame, ya tengo 40 días, me estoy muriendo y no me das mi petición. Dios es soberano, acordémonos de eso. Entonces, acérquese a Jesús. Se ha retirado de la iglesia. Discúlpenos todo el maltrato que hay iglesias que le dan. En nombre de todas esas iglesias le pido disculpas si una vez usted se acercó a una iglesia cristiana evangélica donde hablaban de Jesús, del amor de Dios, y ellos no eran nada amorosos, ¿verdad? Solo tenían la pantalla, pero eran peor que torturadores, pateadores, mañosos, sinvergüenzas. Tal vez alguien lo hirió de la iglesia, pero no fue Cristo. Tal vez alguien lo corrió de la iglesia, pero no fue Cristo. Acerquémonos confiadamente, sabiéndole que le vamos a encontrar, sabiendo lo que Él nos va a escuchar. ¿Cuál es la petición de su corazón hoy? ¿Cuál es la angustia de su alma? ¿Cuál es la tragedia que está pasando? Yo no lo sé. Solo sé que Jesús es la solución para todos sus problemas. Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. ¿Y qué dice el Padre? Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. ¿Qué más puede mandarnos? ¿Qué más puede darte Dios que no ya te dio, que es Cristo? La sangre de Cristo te lava de tus pecados. Un día vamos a hablar de la sangre de Cristo, ya lo hablamos, pero podemos hablar de nuevo. La sangre que te redime, la sangre que te libera, la sangre que rompe yugos, que rompe maldiciones generacionales, herencias ancestrales, todo eso. Entonces, hoy, si no has recibido a Cristo, ora conmigo en este momento, tómate 2 minutitos. Padre, en el nombre de Jesús nos dirigimos a tu presencia. Hoy declaramos que somos pecadores, que te necesitamos. Yo te vengo reconociendo como mi único y suficiente Salvador. Creo que viniste y que moriste por mis pecados y que resucitaste y que estás sentado en el trono al lado de nuestro Padre. Yo reconozco que soy pecador y quiero que me perdones todos mis pecados, que me laves con tu sangre preciosa, que traigas paz a mi corazón, que me quites toda angustia. Yo te reconozco como mi Salvador y quiero servirte y buscarte en el nombre de Jesús. Si alguien se alejó, los reconciliemos en esta mañana. Acompáñame en esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, nos reconciliamos, nos apartamos del Evangelio, nos apartamos de tu iglesia, nos apartamos de tus caminos, pero hoy venimos a ti. Nos arrepentimos y te pedimos que tú nos perdones en el nombre de Jesús, que me laves con tu sangre preciosa. Yo reconozco que soy pecador, reconozco que sin ti no puedo hacer nada, pero reconozco que tú me salvas por medio de la cruz del Calvario. Yo te reconozco como hijo de Dios, yo te reconozco como mi Salvador y me reconcilio contigo por todo lo que he hecho, por todo lo que me alejé. Y sana mis heridas, quítame todo sufrimiento, ayúdame a ver las cosas diferentes, ayúdame a caminar contigo, porque yo reconozco que tú un día volverás y que nos llevarás en las nubes. Yo reconozco que tú resucitaste para darme nueva vida. Ayúdame a restaurar mi matrimonio, ayúdame a restaurar mi vida, ayúdame a alejarme de las drogas, haz que yo las aborrezca, que me den asco, que yo no la pueda oler, Señor, sea marihuana o sea la droga que sea, en el nombre poderoso de Jesús. Ayúdame a dejar el adulterio, la fornicación, la pornografía, la brujería, la hechicería. Ayúdame a ponerme a cuentas contigo todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hemos dado por terminado este capítulo de sanidad del alma. Usted puede mandar oraciones y peticiones al 99 87 42 88 39. Puede vernos en repeticiones en YouTube. Nos puede buscar también en TikTok
y nos puede buscar también en plataforma. Estamos www.radiofuentedevida.com.mx. En radio estamos Radio Fuente de Vida 100.1 FM. En Facebook estamos Radio Fuente de Vida 100.1 FM, diagonal oficial 21. Y aquí estamos para servirles. Necesita oración, peticiones, ministración, 99 87 42 88 39. Ahí estamos. Nos despedimos. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. No sé si tengo saluditos, hermano Luis, ahí. Amén. La hermana Norma, desde la colonia Benito Juárez de la iglesia Elim, Dios le bendiga, muchísimas gracias por sus saluditos. También quiero saludar y bendecir a la señora Janet, que ella también nos está sintonizando. Dios le bendiga, Dios le guarde. Saludos también para Alabaster, saludos para Tijuana, saludos para Chiapas, saludos para Cenotillo. Hermano Gilbert, que está allí con la hermana Evelyn en Butzot. Dios los bendiga, Dios les guarde. También a todos los que nos están sintonizando dentro y fuera de nuestro país. Está en Guatemala, también tenemos mucha gente que nos escucha en Guatemala por medio del Facebook, República Dominicana, Ecuador, hermanos, si se me escapa un lugar, discúlpeme, Zacatecas, Estados Unidos, hay muchos lugares que nos mandan saluditos, porque cuando nosotros compartimos llega a otros lugares y desde ahí nos dicen y nos piden oraciones, saluditos para todos ustedes. La semana pasada no saludé y mandaron peticiones, discúlpeme, pero ¿sabe qué? Cuando nosotros terminamos, hay personas que ven el programa y empiezan a ver quiénes pidieron peticiones en WhatsApp y quiénes pidieron peticiones en Facebook y en Messenger, y también oramos. De verdad que oramos, no nos quedamos ahí con la petición nada más en visto, no, oramos y le pedimos a Dios. Nos dio mucho gusto ver en el 2º aniversario de la Radio Fuente de Vida que tuvimos este sábado pasado. ¡Qué bendición! Vino muchísima gente y los taquitos alcanzaron, gracias a Dios, pero vino un testimonio bellísimo. Bueno, vinieron 3 testimonios, pero uno de que yo vi, bueno, vinieron 3, pero le voy a comentar de uno y la otra semana le comento del otro, porque ya no tengo tiempo. El hermano Mateo, que siempre pedía, ¿verdad? Y soy el hermano Mateo y pido oraciones, y en todos los programas estuvo 7 meses postrado, él decía, y tiene unas semanas que ya se puso a trabajar, ya caminó, ya vino a testificar. Puede usted buscarlo ahí en los en vivos de la radio que subimos ahí el sábado de nuestro aniversario, y todo con eso nos damos por bien servidos. Cómo es que la radio llega y le lleva una palabra de vida, de sanidad, y podemos ver que Dios es un Dios de milagros, que por medio de las ondas sonoras también llega la sanidad. Entonces, saluditos a todos, Dios les bendiga. Nos vemos hoy a las 5 de la tarde en la iglesia de la hermana Wendy y del pastor Víctor Glés. Ahí estaremos su servidora y la directora de la radio en punto de las 5 de la tarde. Para mayores informes, es un evento de mujeres, mujer determinante. Tenemos la bendición de estar acompañándolos allá, y si usted nos quiere acompañar también, le doy el número de la radio donde puede usted pedir la ubicación y el lugar exacto. Es, si no me equivoco, es en donde están los juzgados orales penales de la Nichupté. Si usted viene, ¿no?, de allá para acá, justo enfrente de los juzgados orales entre Avenida México y Nichupté, usted dobla a la izquierda como 2 cuadras, allí está la iglesia. Y si no, busque la ubicación. Aquí está el 99 87 42 88 39 para mayores informes. Mujer determinante con la pastora Wendy y el pastor Víctor Glés. Dios le bendiga, Dios le guarde. ¡Ánimo! Que Jesús está con usted. ¡Ánimo! Levántese, báñese, cámbiese, peínese, ahora sí, sacúdase las pulgas y vámonos a servir al Señor. Vamos a alabarle a Cristo, porque Él es nuestro Dios que nos dio la victoria en la cruz. Y tal vez, hermano, la vida nos está dando con todo, nos está dando con piedra, con látigo y todo. Pero el Señor es nuestra fortaleza, Él es nuestro amparo, Él es nuestro escudo que nos va a cubrir de todo lo que viene amenazando nuestra vida. Pero nos levantemos, levántate y resplandece, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Y recuerde que Salmo 127 dice, envió su palabra y lo sanó. Vamos a ser sanos de toda opresión, depresión, ansiedad, lo que esté pasando. Para Dios no hay nada imposible. ¡Ánimo! Nos vemos la próxima semana a las 10 de la mañana. Dios le bendiga, saluditos, bendiciones. Todo puedes cambiar en un de repente, hacer ríos en la sequedad. Gracias por acompañarnos en Sanidad del Alma. La pastora Meido Solís de Osorio te recuerda que Dios está cerca de los quebrantados. Te esperamos en la próxima entrega. Soplas vida a los